Sánchez es el sheriff en España gracias a que la placa se la dan los delincuentes. En España no gobierna un acuerdo, gobierna un negocio. Trump yo creo que es un síntoma y un indicio potente de que algo está cambiando desde hace mucho tiempo y más va a cambiar en la política. Ayuso es la culpable de que mueran 7.300 personas en las residencias de ancianos en la pandemia, pero Sánchez no tiene nada que ver con que al menos hayan muerto 160.000 personas, después de haber retrasado en la pandemia la adopción de medidas para poder celebrar el 8M. ¿Tú ves a Feijóo como presidente del gobierno? ¿Qué significa que el presidente del gobierno asalte telefónico a un hombre del Partido Socialista para dirigirla después de haber destituido de manera franquista al anterior presidente, a Payete, que por cierto se calla? Al fin y al cabo, lo que Pablo Iglesias construye, a mí me parece un horror, pero lo construye con sus méritos personales. Yolanda Díaz es una paracaidista que lo mismo le da 8 que 80 y acepta ese nombramiento para luego matar a sus promotores. Yo no voy a penalizar nunca a un candidato que prefiere utilizar la cabeza que los testículos, ¿no? Creo que va a ser de una magnitud tal que ni él mismo, con toda la pomada y con todo el dinero que vaya soltando a muchos medios para que se callen, va a poder frenarlo. Por eso creo que, tal y como van las pesquisas en distintos juzgados, Pedro Sánchez no va a llegar al verano. ¿Qué debería tener un buen tertuliano? Pues mira, dos cosas básicas que no abundan. Y en este orden: decencia intelectual y luego conocimientos. Y las dos cosas combinadas pues ya son la leche, ¿no? Pero no abundan mucho en este mundo de consignas, de militancias y de ignorancia, porque la gente habla de cosas que no sabe. Eso está bien en un bar, pero cuando te pones delante de una cámara o delante de un micrófono o en un periódico a escribir, creo que tienes la obligación de conocer al menos las cosas de las que hablas, y ahora ya eso ha dejado de contar. ¿Qué falta más? ¿La decencia, el conocimiento? Suelen ir parejas. Mezcla de ambas. Yo creo que si tienes decencia, adquieres los conocimientos, y si adquieres los conocimientos es porque has tenido decencia. Y yo creo que faltan, pero incluso en gente que las tiene, yo creo que a veces se arrinconan, porque hay un bien mayor a proteger en esta guerra de trincheras ideológica y de intereses económicos que hacen que se escondan incluso en las personas que tienen virtudes, pero no son imprescindibles. Ya hay mucha gente que llega a las tertulias por su estricta militancia y como yo no lo he visto nunca, llevo unos cuantos años en esto. El fenómeno de los activistas de un partido en tertulias está en su momento de mayor auge. Los partidos están más que nunca dentro de las tertulias. Lo que yo creo es, en realidad, el activismo está extendido en la sociedad, y creo que además hay una parte buena de esto. Es decir, no hay ninguna marca, da igual que sea personal, comercial, política, institucional, corporativa, empresarial, individual, que pueda prosperar y sobrevivir en la jungla si no se considera a sí misma activista. La cuestión está en a qué dedicas ese activismo. Sí. Si es un activismo, por ejemplo, en la defensa del Estado de Derecho, de la democracia, de la igualdad, en fin, de la razón, pues es un activismo razonable. El problema del activismo no es ese. El problema del activismo es cuando se recurre de falso periodismo y se dedica a causas innobles o, peor aún, a tapar las evidencias de los bochornos, escándalos y sinvergonzonerías que vivimos. O sea, el activismo no es malo. Otra cosa es cómo se combina con el periodismo, pero no tiene nada de malo. El activismo sí está encauzado, insisto, por unos caminos que no sean sinuosos ni pretendan despistar al personal. ¿A ti alguna vez te han intentado colocar un argumentario? Bueno, yo siempre lo digo, yo quiero los argumentarios de todo el mundo. A mí no me sobran los argumentarios. Sí, te los pasen, a ti te los pasen. Que me den los argumentarios todos, pero es que me da igual, como si es la iglesia de adoradores del diablo. Yo la quiero tener. Lo que quiero tener es muchas, para conformarme luego mi opinión y luego coger mis propias fuentes, que no tienen por qué ser solo personas, sino simplemente lecturas y documentos para llegar a mis conclusiones. El problema es la gente que solo recibe un argumentario, no tiene uno propio y además no busca ninguno más. Y de eso es claro que hay muchos. Yo veo a gente leyendo literalmente sobre la marcha en una tertulia
disimulando muy mal, porque disimulan muy mal lo que les ha pasado el Partido Socialista o el PP o el que sea. Eso es bastante vergonzoso, ¿no? Cuando ves a gente, Sí, sí. digo, los nombres no los dices. No, pero es que yo creo que no hace falta porque son tantos que cualquiera es capaz de adivinarlos. Pero yo veo a mucha gente últimamente en las tertulias, además va gente que no tiene ni siquiera un pasado en este oficio y que se dedica, aparece por arte de magia, aunque luego, por lo visto, son invitados a los cócteles de Navidad en la Moncloa. No sé si establecer una causa-efecto entre esa sorprendente irrupción y el hecho de que sean invitados por las personas que tal vez les han patrocinado, ¿no? Sí. Bueno, hay que valer para ello, ¿eh? Bueno, sí, es un... Bueno, es decir, hay que tener... hay que tener una mezcla de poco estómago y luego supongo que de necesidades alimentarias, claro. Pues ¿se puede uno ganar bien la vida de tertuliano de partido? De tertuliano de partido, pues habría que preguntárselos a los que lo sean, pero el hecho de que veas bastantes, intuyo que sí. También me parece que es un mal camino, ¿no? Esto es como lo del el Fausto de Goethe, de vender tu alma al diablo, a Mefistófeles, siempre te pide algo a cambio. Y yo creo que a la larga eso acaba generando estropicios y no tiene futuro. Pero bueno, es un comienzo para algunos. ¿Para qué sirve una tertulia? ¿O para qué debería servir una tertulia? Digo, ¿cuál es el propósito de la tertulia? Y si a veces crees que no se cumple en las que vas. No, yo no, claro que creo que no se cumplen muchas veces, sí. Pero yo de verdad, yo me sigo creyendo mucho mi oficio, me sigo creyendo mucho la necesidad de analizar las cosas y de contárselas honestamente a la gente. Y a pesar del ruido que se generan, de los intereses partidistas, de la propia agenda mediática que elige los temas y los enfoques de una manera a menudo pues bastante lamentable, sí. Yo sigo creyendo que vale de mucho, que explicarle a la gente qué está pasando en Estados Unidos con Trump, cuáles son los movimientos geopolíticos que hay, qué significa o no aprobar unos presupuestos generales del Estado, qué significa que el presidente del gobierno asalte telefónico y nombre a un hombre del Partido Socialista para dirigirla después de haber destituido de manera franquista al anterior presidente, a Payete, que por cierto se calla y pone la mano, y aquí paz y después gloria. Me parece que intentar decirle a la gente algo más de lo que los propios partidos políticos dicen, que básicamente son mantras para resumir cosas muy complejas de una manera muy simple y con arreglo a los intereses que tienen, claro que es importante. Yo sigo creyendo en el periodismo, aunque las tertulias muy a menudo no sean la mejor de sus expresiones. Ha tocado ya muchos palos que tocaremos en esta entrevista, pero esto es prólogo de la entrevista, como bien sabes, porque has visto alguna que otra entrevista. Sí, hombre, sí. Algo... ¿Sigues al periódico? ¿Sigues a The Objective? Sí, lo sigo, Somos claro. compañeros en la batalla. Sí, además lo sigo porque me parece que ahora hay que defender a los medios de comunicación que con sus errores intentan contar la verdad. Esto que parece una obviedad no es tan habitual. Y sobre todo hay que hacerlo cuando en las trincheras fundamentalmente gubernamentales resuelven todo acusándole de inventar bulos, de ser una máquina del fango o incluso insultándolos, como hacen con la cabecera vuestra, en realidad para inmortalizaros, porque eso de ojete está bien, lo que hace como publicidad está bien. Como publicidad está bien, es barata, es gratis, ¿no? Además, es gratis, ¿no? Sí. Entonces sí, claro que hay que leerlo. Yo creo que hay que pelear duramente por la libertad de información en este país, que está mucho más amenazada de lo que nos pensamos, porque se está sentando en la gente que todo aquello que no le gusta o no le viene bien al poder es necesariamente mentira. Y no hace ni siquiera el más mínimo intento de determinar con sus propios ojos si lo que está leyendo, viendo o escuchando, pues a lo mejor es verdad, aunque contradiga sus prejuicios e intereses. Hace poco me pareció muy ilustrativo que Juan Soto Ibars, también estuvo aquí como invitado en el Purgatorio, le dijo a Gonzalo Miró en una tertulia, creo que en Espejo Público, le dijo ojalá, estaban hablando del fiscal general y Gonzalo estaba un poco diciendo, bueno, es que no se sabe, es que a ver quién ha filtrado eso, es que bueno, y defendiendo una postura, oye, legítima. Y entonces le dijo Soto Ibars a Gonzalo Miró, le dijo, ojalá gobernase el PP para que lo entendieses, compadre. Claro, y me pareció muy sintomático de, ojalá, yo creo que la gran mayoría de que ojalá gobernase el PP para que los del otro bando lo entendiesen. Porque ¿sabes lo que pasa? Que en lo que ellos consideran de derechas o de extrema derecha, yo no he visto nunca de manera tan abrumadora y mayoritaria defender cosas indefendibles. Yo no recuerdo a nadie defendiendo ardorosamente lo que hizo Urdangarín, ni tampoco lo malo que hizo el rey Juan Carlos, ni la Gürtel,
ni la púnica. No, lo que recuerdo son a medios que ahora dicen que son de derechas, revelando los papeles de Bárcenas, contando con detalles casos de corrupción que afectaban al gobierno del PP, y en todo caso defendiendo que eso merecía una respuesta jurídica, mediática y política, pero no se pudiera convertir en una excusa para derribar gobiernos por parte de perdedores coaligados en un contubernio tan lamentable como el que gobierna ahora España. Yo no he visto en la izquierda mediática nunca algo así. Yo no recuerdo haber defendido nunca nada indefendible. Me puede haber parecido mejor, peor, más grave o menos grave, pero defender algo indefendible, no. Aquí las mismas personas que condenaban aquello de rodea al Congreso cuando ganó Rajoy, que en realidad el original era asalta el Congreso, también denunciábamos y criticábamos lo que ha hecho el que va a ser presidente, el que ya es presidente del gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, incitando a una invasión del Capitolio. Los otros no. Les parece que Trump es un peligro público, pero sin embargo que ellos quemen el Congreso, lo rodeen de barricadas y digan literalmente que hay que deponer al gobierno ilegítimo y a la jefatura de Estado, les parecía bien. Lo que pasa que esa doble vara de medir yo creo que les acabará pasando factura a ellos. Pero vamos, a lo mismo me equivoco. No, pero digo aquí ha habido medios de derechas que han dicho, oye, Carlos Mazón, por ejemplo, debería dimitir. Bueno, yo lo he dicho desde el primer día, además. Lo que pasa, digo, dudo, que a veces dudo. Me surgen esas dudas de si fuera al revés, si Mazón fuera... No sé cómo tienes dudas. No tienes ninguna duda. Vivimos en un país en el que Ayuso es la culpable de que mueran 7.300 personas en las residencias de ancianos en la pandemia, pero Sánchez no tiene nada que ver con que al menos hayan muerto 160.000 personas, después de haber retrasado en la pandemia la adopción de medidas para poder celebrar el 8M. No es por el 8M, es que para poder celebrar el 8M se celebraron partidos de fútbol, mítines, carreras populares y el país permaneció abierto, ¿no? Bueno, pues esas mismas personas que dicen que 7.000, uy, escandaloso, son incapaces de preguntarse por qué este hombre retrasó las medidas, por qué mintió con un comité de expertos, por qué mintió con que se iba a hacer una auditoría y, por supuesto, también mienten con respecto a la mortalidad, que les preocupa mucho si es de Madrid, pero no les preocupa nada si es del resto, hasta el punto de que ni siquiera sabemos a estas alturas cuántas personas murieron de COVID en España. Antes de empezar esta entrevista, que es un prólogo intenso hoy, sí. Siempre preguntamos, estando en el purgatorio, por la relación con la fe de los invitados. ¿Cuál es la tuya, Antoni? Yo siempre tengo fe. Fe en... Fe en general, tengo. La fe cristiana, sí. Pero es que hay que tener fe en algo siempre. Sí. O sea, si no estás vacío, si no eres como Pedro Sánchez, que en realidad no cree en nada, hay que creer en todo lo que se pueda, que luego la vida ya te pone en tu sitio. Pero si lo hicieran bien, todo el mundo sería cristiano y socialista. Siempre lo digo. Cristiano, porque te garantizan la posteridad y yo creo que para cualquiera está fenomenal. Está bien, saber que si te mueres vas a un sitio mejor. Y luego socialista porque te promete la igualdad. Entonces, ¿qué mejor que decir, oiga, haga lo que yo haga, voy a tener unos estándares de igualdad? ¿Qué deben de hacer mal? Ambos, en este caso creo que ahora mismo más el socialismo que el cristianismo, para que dos productos que cualquiera querría comprar, algunos los rechazan. Yo solo rechazo uno de ellos. Antonio Naranjo, bienvenido a Purgatorio. Muchas gracias. Gracias por venir, gracias por hacer un hueco en tu agenda, que es siempre movida. Divertida. En radio con Herrera, en tertulias que sin cuatro. Sí. Después en La Sexta los domingos también. Por las tardes en Antena 3 a vez en cuando, también. con Sonsoles. Lo más importante, que somos compañeros. Escribo en El Debate. Mis 5 columnas diarias, semanales, que es de las cosas que hay me gusta. 5 columnas diarias. También, se hace falta. Se hace falta, se hace. Después también por la noche de vez en cuando en El Cascabel. El Cascabel. Y luego todas las mañanas desde bien prontito con Herrera en la COPE. No sé dónde sacas el tiempo. Bueno, esto yo siempre lo digo, esto es duro, pero peor es trabajar. Exactamente. Bueno, tengo tantos temas para empezar, es que ya has tocado varios. Pero mira, empezamos por Trump. Estamos grabando esto el lunes en el que Trump va a tomar posesión del cargo como presidente del gobierno. Cuando se publique esto ya será presidente de los Estados Unidos. Sí. De hecho ya es presidente de facto de los Estados Unidos mientras estamos hablando de esto, pero ya lo va a ser oficial. La figura de Trump, ¿a ti qué te sugiere? Y en su segundo mandato, ¿qué te pues mira, motiva a decir? Para empezar, esto de despreciar sistemáticamente de un brochazo a los votantes que han hecho que Trump sea presidente, o que lo sea Meloni en Italia, o que votan a partidos
que no cumplen los parámetros convencionales en Francia, en Alemania, en Austria, casi en cualquier país, también en España, ya me parece de antemano lamentable. Es decir, no se puede analizar fenómenos de masas haciendo una caricatura despectiva de quienes los impulsan y de quienes los encabezan. Con lo cual, ya de entrada a mí la caricatura grotesca que se hace de Trump, perdón, por las mismas personas que luego convierten el trumpismo de Pedro Sánchez en una suerte de progresismo mágico, no. Y luego para salir, Trump yo creo que es un síntoma y un indicio potente de que algo está cambiando desde hace mucho tiempo y más va a cambiar en la política. Y eso tiene una parte buena y una parte mala. ¿Cuál es la parte mala? Pues que descubrimos que el populismo no distingue de límites ideológicos ni geográficos y que se puede practicar en cualquier espacio electoral del mundo democrático, sí. Pero se puede practicar. Y eso no es bueno, porque los problemas complejos no pueden tener nunca soluciones tan sencillas, ¿no? Pero tiene una parte buena, y es que agita el tablero de la política y supera un montón de mantras instalados en el discurso político, a veces a derecha y a izquierda, sí. Que mantienen agendas, que producen estropicios y que niegan la realidad. Es decir, cuando tú ves que la política europea, por ejemplo, mira para otro lado con los efectos de la inmigración, no tiene ningún problema en silenciar las evidentes consecuencias de la falta de defensa que tiene el continente, o del impacto cultural que tiene el asentamiento de millones de personas de otros países donde los valores democráticos no son los mismos. Cuando además, por razones supuestamente ecológicas, que son en realidad ideológicas, se cargan el sector primario, la ganadería, la pesca, la agricultura, y no sabemos muy bien en qué se sustituye, porque ni la investigación, ni la tecnología puntera, ni la industria están en su mejor momento. Cuando tú ves que además aplican una agenda delirante en la que simplemente saber dónde hay un hombre y vive una mujer se convierte en algo agresivo, porque se impone el criterio de que hasta el sexo puede ser algo fluido, sí. Y que tú puedes ser lo que quieras por el mero hecho de sentirlo. Cuando pasa todo eso y ves que aparecen políticos que no tienen miedo a decir, no, vamos a hablar de lo importante, vamos a intentar poner soluciones prácticas para problemas que ustedes sienten, aunque la agenda de sus políticos vaya por otros lados, esa parte me parece muy interesante. También me la pareció con Podemos. La irrupción de Podemos, para agitar un poco, tenía una mínima parte interesante, y era que obligaba a los demás a lo mejor a hablar y resolver temas en los que no estaban cómodos a la hora de entrar. Pero en este caso, la conjunción de Meloni, de Trump, de Milei, sí que me parece que toca una cosa que es crucial y que yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos todas las sociedades modernas, que es el propio papel de la administración en el progreso económico y la organización social y en las libertades, sí. De una sociedad. Y en ese sentido me parecen interesantes. Yo no voy a ser el que diga, desde luego, que Trump, Milei y Meloni son un peligro público, cuando lo que lo están denunciando sí que han demostrado ya muchas veces ser un peligro público para la convivencia, el derecho, la democracia y las libertades. Hablaba sobre la inmigración. Hace unos meses el CIS señalaba, creo que no pasaba desde 2007, con aquello de la crisis de los cayucos, que señalaba el CIS que la inmigración era el principal problema de los españoles. Los españoles consideraban el principal problema la inmigración. Digo, sigue siendo un gran tabú en los medios, o en las grandes tertulias, o en los partidos, el tema de la inmigración. Yo creo que algo hemos avanzado en un sentido. Cosas por las que antes te cancelaban, si te atrevías a decirlas, pues sobre el movimiento LGTBI, sobre esto que hemos hablado de la identidad de género, que pueda ser lo que quieras, sobre la inmigración, sí. Sobre la seguridad, sobre el impacto de la delincuencia de la inmigración irregular, sobre la mujer y el concepto de igualdad, cualquier cosa, por razonable que fuera, que en esos ámbitos plantearas o simplemente tuvieses una duda o un enfoque alternativo y no suscribieras el discurso oficial, te daba problemas. En mi caso yo he dicho lo que he querido siempre, porque creo que es razonarlo, sin ofender a nadie. Pero ahora no, ahora ya en ese sentido algo hemos avanzado, y es que la famosa agenda woke no es hegemónica y se puede y se debe responder.
Sí. Creo que eso obedece también a que esos líderes políticos de los que hablo, a veces a brochazos, no tienen problemas en entrar en ello. Entonces sí se puede hablar de inmigración, pero es que además se debe. Porque cuando la política no entra, la sociedad es cuando traduce, y a veces de manera equivocada, esos fenómenos y los convierte solo en un problema, cuando a lo mejor también son una oportunidad bien gestionados, ¿no? Entonces yo creo que esa parte ya está derrotada. Se puede y se debe hablar de todo, lo que no se puede es hablar de cualquier manera. Entonces claro que hay que hablar del impacto de la inmigración y por supuesto del impacto de la inmigración irregular, de las dos. Hay que hablar, y hay que hablar de cómo afecta eso a el espacio de mayor progreso que ha alumbrado la humanidad, que es Europa. ¿Cómo no vamos a hablar, si a ti o a mí hay un coro rociero de políticos y políticas, que dirían ellos, sí, que poco menos que nos señalan como si fuésemos portadores de un pecado original por el mero hecho de ser blancos, heterosexuales y occidentales, no tienen ningún problema en darnos la turra? ¿Cómo no vamos a hablar de los varones que por proceder de culturas en las que la mujer juega un papel secundario, está a sus órdenes, les tapan la cara y les dan instrucciones? ¿Cómo no vamos a hablar del impacto que eso tiene en nuestro espacio? ¿Y cómo no vamos a hablar de las medidas, ahí sí, educativas que ellos necesitan? Ya se ha acabado ese monopolio de que al que no lo necesita le doy la brasa y al que lo necesita me callo, no vaya a ser que me llamen racista. No, hay que tener valor y decencia para defender algo muy importante, que son los estándares democráticos de libertad, de igualdad y de prosperidad que tiene Europa. Y no debería haber ningún problema en pedir que cualquiera que quiera integrarse en ellos, aquí está abierta la puerta, pero no podemos reducir esos estándares por un falso multiculturalismo. Sobre el tema de Sánchez y del gobierno, va camino de 7 años, 2018, junio creo que 2018. Sí, moción de censura. Moción de censura, éramos tan jóvenes. Sí, uno más que otros. Bueno, hacemos lo que podemos. Camino de 7 años. Claro, cuando alguien está 7 años en el poder, surgen muchas preguntas, pero a mí una de ellas es ¿qué ha hecho mal la oposición? ¿Qué ha hecho mal el Partido Popular? ¿Qué ha hecho mal Vox? ¿O qué les ha faltado hacer para conquistar el voto de la gente? Y bueno, a ver, las elecciones al final se dirimen por una mezcla del voto que ponen los ciudadanos, pero también por una especie de ciencia electoral que te permite saber, sí, con la ley en la mano y la división de España en circunscripciones, dónde sería conveniente que unieras fuerzas, dónde te retirarías, sí, para que tus votos tengan una traducción en escaños, ¿no? Entonces lo que hemos visto realmente es como, en realidad, desde la moción de censura se pone cuando el último CIS auténtico, no el Centro de Intoxicaciones de Sánchez que lleva ahora Tezanos, sino el original, que era un gran instituto sociológico, dejó escrito que la diferencia más o menos entre los bloques del centro derecha y del centro izquierdo en España era de unos 5 puntos, es decir, de mayoría absoluta abrumadora a favor del centro derecha. En ese momento Pedro Sánchez, que ha perdido 2 elecciones generales en 6 meses y que le van a echar del Partido Socialista, se saca de la chistera una moción de censura espuria para juntarse con las mismas personas a las que les acusaba de querer traer a Venezuela a España, sí, o de poner o les ponía un 155 por dar golpes de Estado institucionales, según decía la Fiscalía del Supremo en Cataluña. Se junta con ellos para abordar y asaltar el poder. Bien, pues desde entonces, en lo que ha fallado el centro derecha, primero es en tener un relato alternativo firme. Segundo, en no tener miedo en denunciar los abusos y llevarlos hasta el final que estaba perpetrando un gobierno que estaba ya contaminado de origen por la naturaleza de sus alianzas, ¿no? Y tercero, pues decir que están muy preocupados por España, pero nunca lo suficiente como para olvidarse de sus intereses gremiales y buscar fórmulas que hicieran que la traducción del voto en escaños fuera mejor. Entonces, no han estado a la altura. Es difícil, la oposición desgasta mucho. Cuando compites por un espacio electoral en el que hay coincidencias, sí, es normal que pienses en sus intereses gremiales, pero no han sabido anteponer lo que decían que era más importante, que era ofrecer una alternativa y frenar a un gobierno que es un contubernio de intereses nefandos y de cambalaches comerciales. ¿Tú ves a Feijóo como presidente del gobierno? ¿Tú lo visualizas en la Moncloa? Sí, yo creo... A ver, para empezar, hay una contradicción entre quejarnos del ruido atmosférico que hay en las tertulias o en la calle, de los brochazos, de la agresividad, de la polarización, y luego recriminarle a un jefe de la oposición que se comporte como un adulto.
Es decir, que no sea a lo mejor muy brillante en el latigazo ni en la frase gruesa, pero sí lo sea en las políticas que propone y en la actitud personal que mantiene. Entonces, yo no voy a penalizar nunca a un candidato que prefiere utilizar la cabeza que los testículos, ¿no? Y creo que Feijóo será seguramente mejor presidente que jefe de la oposición si consigue serlo, pero es un adulto en una habitación, que es la política española, en la que entras y parece el cuarto de tu hijo de 15 años cuando te has ido un fin de semana y vuelves y allí huele a tigre y está todo por los suelos, que hay que abrir la ventana y decir, pero ¿aquí qué ha pasado? Esa es la política de Sánchez. El cuarto de un quinceañero que cuando llegas o oreas eso o se queda el olor a intenso, ¿no? ¿Pero debería jugar con sus mismas reglas entonces? Lo que yo creo que debería, no es tanto las mismas reglas, que de vez en cuando darse un gustazo está bien. Sí. Lo que sí que creo es que debería apurar todos los mecanismos que aún tiene el Estado de Derecho para responder a la escalada antidemocrática que encarna de manera estructural Pedro Sánchez. Y le veo a veces que tiene dudas de explorar todo lo que el Senado, todo lo que el Congreso, todo lo que los juzgados, todo lo que Europa le permite para defenderse de una manera seria y solvente de la hoja de ruta predemocrática que a Sánchez o le gusta o no le queda más remedio que imponer por la naturaleza de sus socios. O sea, Sánchez es el sheriff en España gracias a que la placa se la dan los delincuentes. Y solamente le permiten ser el sheriff si lo que hace es olvidarse de la ley cuando los forajidos se lo piden o usarla para adaptarse a los objetivos que ellos tienen. O sea, en España no gobierna un acuerdo, gobierna un negocio. Y es un caso de corrupción el peor de los que hay. ¿Qué diferencia hay entre llevar un maletín con millones de euros para que te recalifiquen un terreno, que esa es la corrupción clásica, Sí. y llevar al extranjero, que esto es un caso único en España, o sea, en el mundo, llevarte al extranjero un maletín lleno de amnistías, cupos, financiación, reformas del Código Penal e incluso a lo mejor hasta un referéndum a cambio de que te pongan de presidente del gobierno? Te estás comprando algo que los ciudadanos no te han dado, apelando a una inexistente mayoría social para tapar que tú no tienes un gobierno, tienes un negocio. ¿Sigue funcionando o le sigue funcionando el miedo a esto de la extrema derecha No. al gobierno? ¿Tú crees que ya no? No, yo creo que el relato de la extrema derecha y el relato Que viene el fascismo. del fascismo y la propia agenda cultural Sí. están más que derrotadas y producen incluso hilaridad. O sea, por ejemplo, ahora la Franco-Olimpiada o el carnaval franquista ha sido recibido con memes, ha sido recibido con chistes, con canciones y con vaciles, ¿no? Y yo creo que la gente, una vez que... Por eso tenemos una obligación los medios de comunicación y los periodistas. Les explicamos a nuestra manera, que nos podemos equivocar, Sí. cómo se puede responder sin sentirte mal a esto de la ideología de género, que es una industria, y a la Agenda 2030, con lo que supone, le anima a la gente también a tener esos discursos y hace más difícil mantener ese tipo de relatos. O sea, lo de la ultraderecha no se lo cree nadie. Pero, sin embargo, a Sánchez sí que le permite buscar un espacio en el mundo que ahora se va a reforzar para bien de él a lo mejor, pero para mal de España, intentando convertirse él en Super Sánchez, el héroe antifascista que pelea con Trump, con Milei, con Meloni, y ya veremos si con von der Leyen, porque lo que no tiene sentido es que ese tipo de relatos chuscos de Sánchez encuentren en la Comisión Europea un apoyo, porque quizá tenemos también una presidenta de la Comisión Europea, esta Ursula von der Leyen, que es un desastre, que no está preparada bajo ningún concepto para atender los desafíos que tiene Europa en este momento, ¿no? También al principio del gobierno, Sí. el gobierno de Sánchez, esto del gobierno, Sí. bueno, el El gobierno bonito. Sí, estaba- sí. Yo creo que lo recordaba el otro día, esto de por ejemplo, Maxim Huerta, que tuvo que dimitir por aquello el fraude al fisco que después pagó, o la ministra Montón, creo que Sí, era la la de Sanidad, la que falsificó el currículum, no sé qué. Un máster, o Sí, una algo tesis, así. un examen final. Sí. Tal y cual. Claro, lo que sí se ha demostrado es que el umbral del dolor, todo, es decir, lo que antes nos podía parecer un gran escándalo, que era lo de Maxim Huerta o lo de la señora Montón y tal, visto con una perspectiva de hoy, la sociedad española ha tragado con mucho y hay una buena parte de la sociedad que le importa poco o que le preocupa poco. Puede ser. O incluso que dice, bueno, que esté el fiscal imputado, que esté imputado, ¿no? Pero que es que Sí. estos son de los míos. Bueno, yo, fíjate, lo que creo que hay es una cobertura mediática atroz
de medios de comunicación al servicio de ese discurso que tú acabas de decir, que es lo que genera, a lo mejor en la gente muchas veces, la sensación de que como no puedo protestar, no se me va a escuchar o no tengo cómo encauzarlo, parece que no me importa, pero sí me importa. Es decir, yo sí que creo que a la gente le importa lo del fiscal general del Estado, lo del hermano director de orquesta en Badajoz, lo de Begoña Gómez, lo de Koldo, lo de la anulación de los ERE, sí, lo del asalto al Tribunal Constitucional, pero lo que no encuentra es la manera a veces de dirigirlo y que valga de algo, porque la política tiene sus caminos y porque luego, insisto, la cobertura de medios de comunicación dispuestos a que si un día graban a Pedro Sánchez atropellando en un paso de cebra a una señora y le graban bajándose del coche para quitarle la cartera y la medalla con la Purísima, van a decir, la señora, lo que ha hecho esta señora, y van a poner el dedo sobre esa señora culpándola de lo que Pedro Sánchez ha hecho, ¿no? Bueno, pues cuando tienes medios de comunicación y periodistas dispuestos a eso, sí, a que si pillan a Pedro Sánchez con las manos en la masa, la culpa sea de su víctima y no de él, pues es difícil que parezca que tienen consecuencias los excesos que comete, pero sí los tienen. Lo que pasa es que se va a demorar el castigo y el castigo va a ser superior. De hecho, yo estoy convencido de que Pedro Sánchez no llega a verano. Ah, sí, ya. Sí, estoy seguro. ¿Verano de 2025? Sí, estoy convencido. No llega. Y te lo explico. Yo creo que la agresividad sin precedentes contra la justicia y contra la prensa crítica, sí, es un acto de desesperación que lo completa primero con un relato muy atroz, muy agresivo, y luego con unos intentos de reformas legales para en realidad silenciar a los jueces y a la prensa crítica. Y eso es un acto de desesperación que yo creo que le llega cuando el Tribunal Supremo, la UCO y unos cuantos medios de comunicación, entre los cuales está el vuestro y en los que yo trabajo, ya han llegado lo suficientemente lejos y creo que saben el desenlace. Y creo que ese desenlace va a reflejar una corrupción tan sistémica que, unido a los escándalos institucionales y de corrupción ordinaria que vemos, y llamo corrupción también a aprobar una amnistía, van a hacer inviable que Pedro Sánchez haga otra cosa que no sea dimitir. Porque la otra opción, sí, es que el Tribunal Supremo acabe pidiendo el suplicatorio de Pedro Sánchez y Pedro Sánchez, por ese mismo miedo del que hablamos, se niegue a concederlo. Lo cual generaría una situación muy cercana a un golpe de Estado. Si el Tribunal Supremo quiere encausar al presidente del Gobierno y el presidente del Gobierno utiliza su mayoría parlamentaria, la mayoría de los hermanos Dalton, pero mayoría, para negarlo, se crearía un precedente de insurgencia ante los poderes del Estado que Pedro Sánchez ya ha ido preconstituyendo con un relato según el cual, si los jueces hacen eso, es porque hay una conspiración, un lawfare aliado con la ultraderecha internacional y con los periodistas de la fachosfera, ¿no? Pero entonces creo que el ruido va a ser tan ensordecedor que, aunque le veo a Pedro Sánchez negándose a conceder el suplicatorio, no va a poder resistir con uno de sus trucos baratos de prestidigitador de segunda fila la evidencia documental de los desperfectos y corrupciones que caracterizan a él desde el punto de vista político, a su entorno familiar y a su gobierno. Creo que va a ser de una magnitud tal que ni él mismo, con toda la pomada y con todo el dinero que vaya soltando a muchos medios para que se callen, va a poder frenarlo. Por eso creo que, tal y como van las pesquisas en distintos juzgados, Pedro Sánchez no va a llegar al verano. Yo siempre digo, cuidado con los pronósticos, que a Sánchez se le ha dado por muerto muchas veces, ¿eh? No, yo sí, es que creo, yo lo que intento es aplicar la lógica, viendo los distintos sumarios, los casos, las instrucciones, y la valentía del Supremo, la valentía del juez Peinado, la decencia de la UCO y la decencia de 4 o 5 medios de comunicación, y viendo la solvencia de las acusaciones, creo que solo falta ya un último eslabón de la cadena. Sí, y creo que ese eslabón de esa cadena de corrupción va a llegar. Veremos. Veremos. Oye, si pasa, en verano vuelves a venir. Sí. Y si no pasa... Y si no pasa también. No, si no pasa yo ya tengo relato, porque si no pasa podré decir que es lo que debería de haber pasado. Porque lo que no es discutible es que Pedro Sánchez nunca tenía que haber sido presidente del Gobierno en estas condiciones y nunca debería seguir siéndolo en estas circunstancias. Te he escuchado preocupado por la polarización en España.
por la división entre bandos, por siempre poner el punto en lo que nos divide más que en lo que nos une, que es la mayoría de las cosas, a los españoles. Correcto. Una pregunta contra la polarización. ¿Qué políticos del PSOE te merecen respeto intelectual, decencia? Pues tengo que pensarlo, no te creas que no. Yo no tengo ningún problema en mirar para atrás y encontrar muchos. A mí me gustaba mucho Ramón Jáuregui, me gustaba Joaquín Leguina, me gusta lo que dice y hace Felipe González ahora, lo que dice Alfonso Guerra, lo que dice José Luis Corcuera, lo que dice mucha gente de izquierdas. Pero del PSOE actual. Claro, del PSOE actual creo que en el gobierno no hay nadie, porque son solamente operarios de un patrón que no admite disensos y solo quiere lealtades inquebrantables, y el propio partido ha dejado de existir. O sea, si lo más decente que hay es García Paje, y en realidad García Paje jamás ha llevado sus diferencias con Pedro Sánchez a un terreno de confrontación real institucional, es decir, la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, allí han votado lo mismo que quería Sánchez. Los diputados castellano-manchegos, todos hasta su mano derecha, han votado las amnistías, las reformas del Código Penal y lo que haga falta. Pues me cuesta encontrarlos. Yo creo que hay que diferenciar entre el PSOE y la gente de izquierdas. La gente de izquierdas decente no creo que esté muy contenta con lo que hace el Partido Socialista y cada vez lo vemos más. O sea, no me cuesta encontrarlo, honestamente. Si me acuerdo de alguno durante la entrevista, diré este. Sobre la izquierda del PSOE, entonces, Sumar, Podemos, una rapidita. La idea principal de Podemos, ¿es que Irene Montero vuelva a la primera línea política o sea la candidata al Congreso de las próximas elecciones? Esa siempre ha sido su idea. La vuelta de... O sea, Yolanda Díaz es un invento de Pablo Iglesias cuando considera que él ya no puede encabezarlo e Irene Montero está igual de achicharrada. Y para hacer tiempo, a ver si consiguen recuperar el control de todo eso, se inventan a una señora que ha fracasado sistemáticamente en todas las elecciones a las que ha ido por Izquierda Unida, y a la que le dan, en realidad a dedo, el liderazgo de un proyecto y una vicepresidencia, y que ella les devuelve ese ejercicio de generosidad interesada apuñalándose en la espalda y siguiendo las instrucciones de Pedro Sánchez para acabar con Podemos, ¿no? Y quizá es decir, en esto es más indecente Yolanda Díaz que Pablo Iglesias, porque al fin y al cabo lo que Pablo Iglesias construye, a mí me parece un horror, pero lo construye con sus méritos personales. Yolanda Díaz es una paracaidista que lo mismo le da 8 que 80 y acepta ese nombramiento para luego matar a sus promotores, cosa que también hace Pedro Sánchez, que le debió la presidencia a Pablo Iglesias y luego no duda en ejecutarlo, ¿no? Pero eso siempre ha sido el proyecto. Entonces, claro que ahora el proyecto es resucitar Podemos a través de Irene Montero, que pues es lo que hay. Pues siempre tiene que haber un representante de la izquierda radical en este país. El problema no es que lo sean Irene Montero o Yolanda Díaz, que es Pablo Iglesias, con más colonia y mejor peinada. El problema es que la izquierda radical de este país ya la representa Pedro Sánchez. Entonces estos son comparsas, atrezo de una función en la que la única supervivencia de Pedro Sánchez pasa por ser el de extrema izquierda y aliarse con las extremas izquierdas nacionalistas que lo rodean. Por ir terminando, por mencionar una de tus polémicas más sonadas. Dime. No sé si sabes por dónde voy. Bueno, te diré unas ¿Qué tienes tantas? ¿Tienes son los demás. Yo soy una persona muy tranquila. Tú lo dices y ya está. No, te iba a recordar cómo fue aquello que tuviste con esta mujer llamada Julia Salander. Ah, bueno, sí. Bueno, no, esta mujer, ¿ves? En eso, que la ingeniería social es una cosa bastante más grave de lo que parece. Primero porque es terriblemente censora y terriblemente puritana. Y segundo porque además impulsa un negocio, es una industria. La industria de la ingeniería social la vemos, ¿no? Y una de las ramas, pues están los fresadores, los carpinteros, una de esas ramas son este tipo de feminismo alocado del que esta mujer, Julia Salander, es una, por lo visto, yo no la conocía, una de los puntales. Entonces ella fue la que mantuvo en público, y todo el mundo callado, de que todos los hombres eran unos violadores potenciales. Y yo, para intentar explicarle simplemente la idiotez que acababa de decir, le dije que el hecho de que ella fuera una lerda no significaba que todas las Julias ni todas las mujeres lo fueran. Es decir, que se puede ser tonta sin que todas las mujeres se conviertan en tontas, igual que se puede ser un repugnante violador sin que todos los hombres lo seamos, ¿no? Bueno, fue un ejercicio bastante celebrado
que a mí me parece que no tiene pega ninguna. Se lo volvería a decir, ¿no? Esto de... Además se ve, es curioso cómo no tienen ningún problema en hacer causas generales contra una ideología, contra un sexo, que si lo cambiáramos a otros ámbitos, si lo hicieras tú o cualquiera, sobre los gitanos, sobre las mujeres, sobre los africanos, sobre los musulmanes, generaría un estropicio muy razonable por otro lado, porque tú no puedes convertir los comportamientos individuales en las varas de medir de comunidades enteras. Pues hay una excepción para estas señoras, que son los hombres blancos, heterosexuales, que sí, en su caso, tienen que estar pidiendo disculpas o demostrando que no son o violadores o machistas o homófobos o cualquiera de las fobias que están convirtiendo en otras partes más de esta industria de la que vivir y vivir muy bien. ¿Te arrepientes de algo de lo que has dicho? Sí, claro. Todos los días. Sí, pero ¿tienes alguna cosa en mente que digas, ese día no estuve bien o esa... Sí, o ¿te acuerdas de un...? Sí, pues claro que sí, claro que sí. Yo no quiero, yo de verdad, aunque no lo parezca a veces, yo soy una persona profundamente humanística y humanitaria. Y yo todo lo que hago bien, mal y regular lo hago porque creo que tenemos una serie de obligaciones en nuestro país y obligaciones de que la cosa prospere y de reducir tensiones y de tal. Y seguramente no lo consigo siempre, porque me ponen muy fácil a veces, pues que a lo mejor de una palabra de más y me ahorre una palabra de menos, pero intento de todas maneras saber sacar la pata. A mí no me importa meterla. Lo que me importa es recordar que la puedo sacar y que no pasa nada, con independencia de que te lo acepten. Antonio Naranjo está en Herrera en Cope, está en El Debate, está en... Y haciendo bolos televisivos. Bueno, de bolo está todo el día, bolo para allá, para acá, no sé qué, y escribe, y, por supuesto. Y es uno de los representantes de la exposición pública. Bueno. Que debe cansar un poco la exposición pública, ¿no? Bueno. Que te vean mucho. Sí, a mí no, yo como creo que casi todo el mundo que tiene un cierto recorrido público, somos luego en la intimidad pudorosos y discretos o lo intentamos. Y es un profundo amante de Alcalá de Henares. Sí, por supuesto. Gran sitio. Ciudad patrimonio de la humanidad. Y lo que tú haces y yo hago, que es escribir y hablar, es gracias a la gramática de Nebrija, luego cuidada y horneada por gente como Cervantes o Quevedo. Así que visiten Alcalá, que es un sitio maravilloso. Antonio, gracias por venir. Gracias a ti. Igualmente. Que quede con Dios. Gracias. Gracias a ti.